En el sombrío abril de 1945, el Tercer Reich, herido de muerte, finalmente se derrumbaba. Tras 4 largos y brutales años de guerra total, el implacable Ejército Rojo avanzaba, metro a metro, hacia la capital alemana. Berlín, envuelta en humo y desesperación, se preparaba para su inevitable final. Desde la lejana Stalingrado hasta las puertas del Óder, el Ejército Rojo había cruzado medio continente en una implacable marcha de venganza. La caída de Berlín era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, en el oeste, los aliados angloamericanos cruzaban el Rin, desmantelando el frente occidental. En el este, los mariscales soviéticos Zhukov y Konev competían ferozmente entre sí por el honor de tomar la capital del Reich. La pinza estratégica estaba a punto de cerrarse. Durante los largos meses previos, Berlín fue bombardeada sin descanso. Las incursiones aliadas, día y noche, habían borrado del mapa vecindarios enteros. La antaño temida Luftwaffe ya no podía proteger su propio cielo. Sus escasos aviones eran devorados por la superioridad aérea enemiga. La ciudad, antes orgulloso símbolo del poder nazi y de su megalómano líder, era ahora poco más que un campo de ruinas. Calles bloqueadas por escombros, edificios calcinados y una población aterrorizada eran el paisaje del apocalipsis. Dentro de Berlín quedaban los últimos restos de la resistencia, una mezcolanza trágica de soldados del Wehrmacht y las SS, policías, ancianos de la Volkssturm, voluntarios fanatizados de las juventudes hitlerianas y civiles armados con lo que podían. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, seguía hablando de victoria o muerte y del milagro final, apelando a un destino épico y sangriento. Sin embargo, en los sótanos y los búnkers, la mayoría de los habitantes y defensores ya sabían que todo estaba perdido. Esperaban el castigo del Ejército Rojo, sabiendo que la única elección real era cómo y cuándo morir. El 16 de abril comenzó la ofensiva final, la batalla de las colinas de Seewow. Fue un asalto frontal y brutal contra la última línea de defensa natural del Reich. Miles de cañones soviéticos abrieron fuego a la vez, convirtiendo la madrugada en un infierno de acero y barro. A pesar de la encarnizada resistencia alemana y las enormes bajas iniciales del Ejército Rojo, la superioridad soviética era inabarcable. Tras solo 3 días de combates, donde se libró una carnicería desesperada, el frente alemán colapsó y se dispersó, dejando el camino expedito hacia la capital Berlín. Mientras Zhukov, al mando del primer frente bielorruso, atacaba directamente desde el norte a través de las brechas de Silo, el mariscal Konev, liderando el primer frente ucraniano, avanzaba con sus unidades blindadas desde el sur. Ambos competían ferozmente por el mismo trofeo y el favor de Stalin: ser el primero en tomar Berlín. Esta carrera hizo que sus ejércitos actuaran como una pinza implacable. El 23 de abril, las tropas soviéticas cruzaron el anillo exterior de Berlín, penetrando en los barrios periféricos con tanques y oleadas de infantería. Lo que siguió fue una guerra casa por casa, habitación por habitación. El combate era íntimo, brutal y desesperado. Cada sótano se convirtió en un nido de resistencia y cada calle un campo de tiro. El Ejército Rojo avanzaba con lanzallamas y granadas, limpiando las ruinas, y el fragor de la batalla se acercaba inexorablemente al corazón de la ciudad. Bajo la Cancillería del Reich, Hitler y su círculo más cercano se refugiaban del caos en la sofocante atmósfera del Führerbunker. La realidad se había disuelto en los mapas. Las órdenes que emitía el Führer ya no tenían sentido. Insistía en movimientos de ejércitos inexistentes, confiaba en defensas imaginarias, y todas las esperanzas se desmoronaban con cada explosión que sacudía el techo de hormigón. Afuera, el mundo que había creado se estaba muriendo. Y adentro, la locura era la única estrategia que quedaba. El 30 de abril, las fuerzas soviéticas alcanzaron el Reichstag, el edificio que el nazismo había usado como símbolo de su ascenso al poder. La toma del edificio era el objetivo más importante para Stalin y para el Ejército Rojo. Durante 2 días, se luchó con furia por cada escalón,
por cada columna, pasillo y ventana. Finalmente, en el día de la muerte de su Führer, la bandera roja ondeó sobre las ruinas humeantes del edificio, sellando la derrota simbólica del Reich de los 1000 años. Ese mismo día, el 30 de abril, mientras el Reichstag caía, el líder del nazismo se quitó la vida en su búnker. Su esposa, Eva Braun, puso fin a su propia existencia junto a él. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y su esposa también se suicidaron poco después tras tomar una decisión terrible respecto al futuro de sus 6 hijos para evitar que crecieran en un mundo sin el nazismo. Afuera, la artillería soviética ya golpeaba el corazón mismo del régimen que ellos mismos habían construido. El liderazgo del Tercer Reich había desaparecido, sepultado en medio de las llamas y la desesperación. El 2 de mayo de 1945, a pesar de los combates esporádicos en algunos puntos aislados, los últimos defensores de Berlín se rindieron. El general Weiloin, comandante de la defensa, ordenó el cese al fuego. Más de 90.000 alemanes fueron hechos prisioneros, emergiendo de sótanos y escombros, exhaustos y derrotados. Para la gran mayoría, tras el colapso de su mundo, el regreso nunca llegó. La larga y brutal marcha hacia el cautiverio soviético selló su destino final. Con Berlín en ruinas y silenciada por el colapso, la Segunda Guerra Mundial en Europa llegaba a su fin. Apenas unos días después de la caída de la capital, el 8 de mayo, Alemania firmaba la rendición incondicional ante los aliados. El continente despertaba en un silencio espectral, pero no en paz. Estaba profundamente dividido entre un oeste liberado por Occidente y un este dominado por la maquinaria soviética. Desde el helado Volga hasta las aguas del Spree, el camino de los ejércitos fue de sangre y ruinas acumuladas durante casi 4 años. La bandera roja ondeando sobre Berlín no solo marcó el fin definitivo del Tercer Reich, sino que también fue la señal que dio paso al comienzo de un nuevo mundo, un continente irrevocablemente dividido. La victoria tuvo un coste inmenso. Berlín cayó, pero con ella también cayó una era y se levantaron las sombras de la Guerra Fría.